¿Alguna vez te has preguntado qué harías si vieras a alguien a punto de morir y tuvieras que romper la ley para salvarle la vida? Imagina por un momento que eres un niño, solo en el mundo, sin hogar, sin nadie que te espere, sin nada que perder. Y de pronto te ves frente a una escena que parece sacada de una película. Un coche de lujo, detenido en medio de una calle silenciosa. Dentro, un hombre inmóvil, con el rostro pálido, los ojos cerrados, como si la vida estuviera escapando de su cuerpo. Nadie alrededor, nadie mirando, solo tú, él, un millonario, tú, un niño de la calle, dos mundos que nunca deberían haberse cruzado y sin embargo, en ese instante se conectan de la manera más inesperada. El niño, descalzo, cubierto de polvo, con las rodillas raspadas y los ojos llenos de una mezcla extraña entre miedo y coraje, corre como si algo dentro de él gritara que aún hay tiempo, que aún puede hacer algo. No tiene nombre, no tiene dirección, pero tiene un martillo viejo en su mochila, uno que encontró en una obra abandonada y que siempre lleva por si necesita defenderse. Nunca imaginó que esa herramienta lo convertiría, sin querer, en el protagonista de una historia que cambiaría su vida para siempre. Romper el vidrio de un coche no es algo que se hace sin consecuencias, especialmente cuando no eres nadie, cuando ni siquiera existes en los registros del sistema. Pero cuando ves a un hombre al borde de la muerte y sientes que tu corazón late más fuerte que el miedo, ¿qué haces? Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es solo una historia de rescate, es una historia sobre valentía, sobre decisiones que desafían la lógica y sobre cómo un acto instintivo puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Es la historia de cómo un niño olvidado por todos se atrevió a hacer lo correcto y en el proceso encendió una cadena de eventos que jamás habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucede después del estallido del vidrio, lo que ocurre cuando ese niño logra abrir la puerta del coche y arrastrar al millonario fuera del peligro, va mucho más allá de una simple noticia viral, va más allá del heroísmo infantil. Es un viaje que pone a prueba la dignidad, la gratitud y el verdadero valor del ser humano. Y justo cuando parece que esta historia ha llegado a su clímax, sucede algo que nadie esperaba. Algo que no solo cambiará el destino del niño, sino también del hombre que, hasta ese momento, creía tenerlo en todo. Pero eso lo descubrirás en los próximos minutos. Mientras el cuerpo del hombre es sacado lentamente del coche por esos brazos pequeños, delgados pero determinados, algo en el aire cambia. No es solo la alarma del vehículo, ni los murmullos que empiezan a surgir de las ventanas abiertas. Es otra cosa. Es esa energía que se activa cuando alguien hace lo correcto, aún sabiendo que nadie le va a aplaudir, que quizás nadie lo va a entender. Ese momento en que la inocencia rota se transforma en coraje puro. Y si estás aquí, mirando esto, sintiendo cómo esta historia empieza a tocar algo dentro de ti, entonces este canal también es tu lugar, porque más allá de contar historias, lo que buscamos es crear un espacio donde estas emociones que a veces no sabemos nombrar encuentren eco. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. ¿Fue el valor del niño, la indiferencia de los que pasaban, o la simple posibilidad de que un gesto aparentemente insignificante pueda salvar una vida? Me encantaría leerte, de verdad. Y si sentiste algo, aunque sea un leve estremecimiento en el pecho, te invito a darle me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero es exactamente eso lo que permite que estas historias lleguen a más personas, que más corazones sean tocados, que más ojos se abran a otras realidades. Tu clic no solo apoya este canal, le da vida. Y si te conmueve acompañar relatos así, donde la humanidad y la esperanza se entrelazan con la crudeza de la realidad,
Suscríbete, no para sumar un número más, sino porque tu presencia aquí nos fortalece como comunidad, porque cada suscripción es una señal clara de que vale la pena seguir contando este tipo de historias. Ahora, mientras las sirenas se acercan y el niño desaparece entre las sombras como un fantasma anónimo, algo empieza a gestarse tras las cámaras, en los corazones y en los titulares. Pero lo que ocurre después, te aseguro que no lo vas a ver. Venir, frente a él, estacionado de forma irregular como si hubiera sido dejado a las prisas o por puro accidente, se encontraba un coche brillante, oscuro, imponente. No era cualquier coche. Sus líneas aerodinámicas, el reflejo del sol en la pintura impecable y las llantas de lujo que no encajaban en esa calle polvorienta lo delataban como algo completamente fuera de lugar. Era como ver una joya tirada en medio de un vertedero. Y justo por eso, por ese contraste tan violento, el niño se detuvo. Algo le decía que no era casualidad, que esa escena, extraña, silenciosa, casi congelada en el tiempo, tenía algo más. Se acercó con cautela, su corazón golpeando contra el pecho como un tambor. A través del vidrio frontal, que ya estaba parcialmente empañado por dentro, apenas pudo distinguir una figura encorvada. Un hombre, de traje, con la cabeza apoyada sobre el volante. No se movía, no reaccionaba. En ese instante, el mundo se comprimió en segundos. No había más sonidos, ni pasos, ni viento, ni voces. Solo esa imagen. Un niño invisible mirando, desde el otro lado del cristal, a un hombre que probablemente tenía todo lo que él jamás había soñado. Pero el cuerpo del hombre no respiraba con normalidad. Había algo inquietante en la postura, en la manera en que su piel parecía ceniza y sus labios, entreabiertos, apenas sostenían el aliento. El niño sabía reconocer eso. Había visto gente caer, había presenciado el último suspiro de más de uno en la calle, y aunque nadie le había enseñado primeros auxilios ni nombres técnicos, su instinto le gritó que ese hombre se estaba yendo, que estaba atrapado ahí dentro, y que si no hacía algo, lo perdería para siempre. Lo curioso es que en ese momento, el niño no pensó en que estaba frente a un millonario. No pensó en el auto, ni en el valor de la chaqueta, ni en el reloj que asomaba del puño cerrado. Pensó en otra cosa. Pensó en su madre, que murió en sus brazos porque nadie llegó a tiempo. Pensó en las veces que gritó ayuda y la ciudad simplemente siguió caminando. Pensó en que, si alguien lo hubiese mirado cuando más lo necesitaba, tal vez su vida sería otra. Y fue por eso, por esa herida todavía abierta, que levantó el martillo y no dudó. El sonido del vidrio estallando fue seco, estridente, como una bofetada al silencio. En ese instante, el niño no solo rompió un coche, rompió la lógica. Rompió las normas no escritas que dicen que un pobre no debe tocar lo que no le pertenece. Rompió el miedo, el abandono, la indiferencia, y rompió también la línea invisible que separa a los que valen de los que sobran. Mientras abría la puerta y sentía el olor metálico y denso que salía del interior, entendió que ese momento no era casual, que estaba destinado a estar ahí. A ver lo que nadie más había visto, a actuar donde otros habrían grabado con el móvil o habrían cruzado la calle sin mirar. Era su escena, su decisión, su vida, y lo que encontró dentro fue solo el inicio, porque a medida que su mirada se posaba en el rostro pálido de aquel hombre, algo en él también empezaba a cambiar. No era solo la adrenalina, era otra cosa, una sensación nueva, casi desconocida, de estar haciendo algo que tenía peso, que tenía propósito, esa extraña mezcla de temor y certeza que solo aparece cuando uno se atreve a interrumpir el guión que otros han escrito para su historia. Y sin embargo, todo eso ocurría mientras los segundos seguían corriendo, mientras la ciudad apenas comenzaba a prestar atención a lo que pasaba.
Todavía nadie entendía lo que estaba en juego. Todavía nadie sabía quién era el hombre que yacía inconsciente, ni quién era el niño que lo estaba arrastrando fuera del coche como si su vida dependiera de ello. Pero algo quedaba claro. Ese instante no iba a pasar desapercibido. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que se desencadena después de ese acto espontáneo tiene raíces mucho más profundas de lo que parece. No se trata solo de un rescate, es un reflejo brutal de cómo la verdad oculta detrás de cada decisión puede revelar algo más grande que uno mismo. A veces, el impacto de una acción rompe no solo un vidrio, sino también los bastidores de toda una vida. El mundo se detuvo, no en sentido figurado, no como metáfora, sino literalmente, como si el tiempo hubiese decidido hacer una pausa justo ahí, entre ese niño y ese coche, en medio del polvo, del ruido lejano del tráfico y del zumbido cotidiano de una ciudad que no deja de moverse. Todo se volvió silencio, un silencio denso, casi eléctrico, que no nacía de la ausencia de sonido, sino de la intensidad del momento. El niño, inmóvil frente al auto, no escuchaba más que su propia respiración entrecortada, como si algo dentro de él supiera que esa escena no se repetiría. No había espectadores, no había ayuda, no había alternativa, solo una decisión. Y eso es lo fascinante. No fue una decisión basada en lógica, ni en reglas, ni en lo que está bien o mal según la ley. Fue una reacción visceral, primitiva, como si su cuerpo hubiera recordado antes que su mente que la vida, aunque ajena, aunque rica, aunque inalcanzable, seguía siendo vida, y había que salvarla. Cuando se dice que nadie lo vio, no es solo que no lo hayan notado, es que para la mayoría él no existía. Era parte del paisaje urbano, un niño más entre tantos, con la ropa sucia, la mirada alerta y los pies endurecidos por el asfalto caliente. Pero justo ese niño, el que para muchos era invisible, fue quien vio lo que nadie quiso ver: un hombre derrumbado detrás del volante, al borde de desaparecer, y fue ese niño quien, en vez de cruzar la calle como todos los demás, se quedó. Y eso es poderoso, porque cuando alguien sin nombre ni apellido es el único capaz de ver con claridad en medio del caos, se revela una verdad oculta. A veces, quienes menos tienen son los que más entienden el valor de una vida, no por moralidad, por memoria, por heridas, porque saben lo que es estar al otro lado y ser ignorados. El niño respiró hondo. No era una decisión fácil. Sabía que si tocaba ese coche, si rompía ese vidrio, si hacía lo que sentía que debía hacer, habría consecuencias. Podrían detenerlo, podrían golpearlo, podrían acusarlo de robo, porque para muchos, los pobres no salvan, los pobres roban. Pero aún así, algo dentro de él se impuso. No fue rabia, no fue adrenalina, fue una certeza callada que se sintió como fuego bajo la piel. Una certeza que dijo: hazlo, aunque nadie entienda. Hazlo, aunque el mundo se burle después. Hazlo, porque lo correcto no espera permiso. Y en ese preciso instante, con los dedos aferrados al mango del martillo, el niño dejó de ser una víctima más del sistema. Se convirtió en protagonista de una historia que el sistema nunca habría escrito. Porque el impacto real de una acción no se mide en aplausos ni en recompensas, se mide en lo que transforma por dentro. Y ese momento, en medio del polvo y el sudor, era una puerta abierta hacia algo que ni siquiera él podía imaginar. Mientras levantaba el brazo, mientras apuntaba al vidrio empañado que le devolvía su propio reflejo distorsionado, entendió que a veces no hay tiempo para dudas, que hay decisiones que se toman con el corazón latiendo fuerte y el alma encendida, y que cuando actúas desde ese lugar, incluso si todo sale mal, ya ganaste. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurre justo después del golpe, lo que se desata cuando ese vidrio cede y el silencio se rompe en 1000 pedazos, no es solo un giro en la historia,
Es una revelación sobre cómo las pequeñas decisiones pueden romper los bastidores de una vida entera, y también sobre cómo el destino muchas veces se disfraza de caos para probar si estamos despiertos. Pon en los comentarios, esto tiene sentido para mí, si alguna vez sentiste que un instante así cambió el curso de tu camino. El sonido del estallido no fue solo un golpe contra el vidrio, fue un grito silencioso que rompió algo más que una barrera física. En ese instante, el mundo volvió a moverse, pero ya no era el mismo. El eco de ese impacto pareció expandirse por las calles como una onda invisible que despertaba lo dormido. Fue un acto impulsivo, sí, pero no fue inconsciente. Era el resultado de cientos de noches sin abrigo, de miradas esquivas, de un sistema que lo empujó a aprender demasiado pronto que sobrevivir es más urgente que soñar. Y aún así, eligió salvar. Cuando el vidrio cedió bajo el golpe del martillo, algo más dentro de él también se rompió. Esa coraza invisible que uno se pone cuando el mundo ya ha fallado demasiadas veces, porque al cruzar esa línea, al tocar lo que no debía tocar, al actuar como si tuviera derecho a decidir quién vive o muere, el niño se colocó sin saberlo en el centro de una transformación. Dejó de ser solo un sobreviviente y se convirtió en el inicio de una historia que estaba esperando ser contada. Y no porque buscara reconocimiento, sino porque actuó desde un lugar más profundo que la razón. El aire caliente del interior del coche le golpeó el rostro como un susurro de advertencia. El hombre seguía ahí, con la cabeza inclinada, pálido, desvanecido. El niño, sin experiencia médica, sin herramientas, sin respaldo, solo hizo lo que el corazón le dictó: abrir la puerta y jalarlo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. No pensó en si lo hacía bien o mal. Solo sabía que quedarse parado ya no era opción. La fragancia del auto, mezcla de cuero caro y perfume elegante, contrastaba con el olor de la calle que traía impregnado en la ropa. Era el choque de dos mundos, de dos historias, de dos realidades tan distintas como irreconciliables. Y sin embargo, en ese momento se unieron, porque lo humano no entiende de etiquetas. El peligro borra las jerarquías, el sufrimiento iguala, y ese niño, ese que todos ignoraban, fue el único que se atrevió a tender una mano más allá del miedo. A su alrededor, la ciudad comenzaba a reaccionar. Una mujer gritó desde una ventana. Un coche disminuyó la velocidad, pero él no los escuchó. Su atención estaba clavada en el pecho del hombre, buscando el leve movimiento que confirmara que aún estaba con vida. Y lo encontró, apenas perceptible, pero estaba ahí. Fue como descubrir un hilo de esperanza en medio de una tormenta, y con eso bastó para no soltarlo. Hay momentos que marcan el inicio de un viaje interior, momentos en los que sin saber cómo, la identidad cambia, no por voluntad, sino por consecuencia, y este fue uno de esos. Porque al arrastrar al hombre fuera del coche, el niño también empezó a arrastrar sus propios límites, su historia, sus fantasmas. Era como si el destino hubiese decidido colocarlos ahí, justo en ese cruce de caminos, para que ambos recordaran algo que habían olvidado, que incluso lo imposible se puede quebrar con un acto sincero. El ruido de la alarma seguía, las miradas crecían, la confusión se expandía, pero para él solo existía ese momento, esa escena, ese cuerpo en sus brazos. No sabía que estaba siendo grabado, no sabía que ese video en pocas horas recorrería el mundo, solo sabía que estaba haciendo lo correcto, y en un entorno donde la dignidad es moneda escasa, eso ya era revolucionario. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás de ese vidrio roto, detrás del impulso que todos podrían haber juzgado como vandalismo, se esconde una verdad que pocas veces se revela, que los actos más puros no vienen de la estabilidad, sino del caos, que hay almas tan golpeadas que ya no temen perder
y por eso son las únicas capaces de entregarlo todo. El estallido del vidrio no solo liberó el aire atrapado dentro del coche, también liberó algo en el ambiente, algo que hasta ese momento parecía ausente. Atención. La alarma se encendió como un rugido mecánico, sacudiendo la quietud que reinaba en esa calle secundaria. En cuestión de segundos, el estruendo agudo rebotaba entre las paredes, colándose por las ventanas entreabiertas y obligando a los rostros distraídos a asomarse con sorpresa y juicio. Pero mientras los vecinos se asomaban por curiosidad o alarma, mientras algunas puertas se entreabrían y algunos transeúntes se detenían con la mirada ladeada por la sospecha, el niño no se movió. Su cuerpo temblaba, sí, pero no retrocedía. Las manos sucias que habían sostenido el martillo ahora sostenían una responsabilidad mucho mayor. El hombre dentro del coche seguía sin reaccionar, y cada segundo que pasaba era un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la línea entre la vida y la muerte. Muchos lo habrían dejado ahí, muchos lo habrían grabado desde lejos, pero él no tenía tiempo para las dudas de los adultos. No tenía espacio para la parálisis social que tantas veces lo había condenado al anonimato. Lo que tenía era urgencia, y eso bastaba. Y es que cuando el instinto se impone, cuando la conciencia habla más alto que el miedo, la reacción del entorno se convierte en un ruido de fondo. Los gritos que empezaban a surgir, las voces confusas, que preguntaban qué pasaba, los ecos de pasos apresurados que se acercaban. Todo eso formaba parte de un escenario secundario, porque el verdadero drama no estaba afuera. Estaba dentro del niño, que en ese momento encarnaba el dilema que muchos adultos prefieren evitar, actuar o quedarse mirando. Fue en ese instante, mientras sujetaba la manija del coche abierta por la fuerza y sentía el calor denso que salía del interior, que algo profundo comenzó a transformarse en él. Tal vez fue la adrenalina. Tal vez fue el reflejo de su rostro en el retrovisor. O tal vez fue la sensación extraña de estar haciendo algo correcto sin tener permiso de nadie. Lo cierto es que ese niño, al que tantas veces habían enseñado a desaparecer, estaba tomando un lugar en el mundo, un lugar que no le habían dado, pero que él se había atrevido a tomar. Y esa es una verdad que rara vez se admite abiertamente. Muchas veces, los que actúan con más humanidad no son los que tienen títulos, poder o estabilidad, sino aquellos que, habiendo sido ignorados tantas veces, han desarrollado una sensibilidad particular ante el dolor ajeno. No se trata de caridad, no se trata de heroicidad, se trata de una conexión silenciosa, una especie de código no verbal que nace de haber estado en el fondo y saber exactamente lo que significa que nadie venga por ti. Los ojos del niño se posaron un instante en los rostros que lo observaban desde las ventanas. No buscaba aprobación, pero tampoco temía el juicio. Había algo en su mirada que parecía decir: ustedes pueden quedarse mirando, yo ya decidí. Y es que había comprendido algo que muy pocos se atreven a aceptar. No siempre se necesita estar preparado para hacer lo correcto, solo dispuesto. Mientras todo eso ocurría, mientras los murmullos crecían, mientras algunos lo señalaban y otros tomaban distancia como si el peligro fuera él, el niño enfocaba toda su energía en el hombre que seguía sin despertar. Comenzó a sacarlo del asiento con dificultad, tirando de su brazo, empujando su cuerpo pesado con el poco equilibrio que le daban sus rodillas débiles. Su propio corazón latía como un tambor desbocado, pero no por miedo a la autoridad, sino por miedo a llegar tarde. Y en medio de ese caos controlado, una verdad aún más grande empezaba a revelarse, que las reacciones inesperadas no siempre son errores. A veces son la chispa exacta que enciende una cadena de transformación. Porque cuando alguien decide no huir, cuando alguien que lo ha perdido todo actúa como si pudiera darlo todo, algo se quiebra en el tejido invisible de lo establecido. Y ese quiebre, aunque pequeño, puede abrir un camino que nadie más se atrevió a recorrer.
Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que comienza a surgir en ese instante, entre la sospecha, la alarma y la determinación, es algo más grande que un rescate. Es el inicio de un viaje donde la mentalidad de lucha se convierte en conciencia, donde las decisiones marcan no solo el presente, sino también la posibilidad de reescribir el pasado. El sonido de la alarma se volvió ensordecedor, como si quisiera ahogar con su ruido el acto puro que acababa de ocurrir. Desde balcones y esquinas empezaron a surgir rostros, algunos curiosos, otros tensos, otros simplemente indiferentes, y aunque el estruendo parecía acusarlo, como si gritara que estaba haciendo algo indebido, el niño no se movió, no corrió, no se escondió, porque algo más fuerte que el miedo lo sostenía. Una decisión ya tomada, un impulso convertido en propósito. No iba a retroceder, no ahora. El metal de la puerta cedió tras un esfuerzo torpe pero decidido. El cuerpo del hombre se inclinó levemente hacia afuera, apenas un gesto, como si algo dentro de él aún luchara por no soltarse del todo. Y fue entonces cuando el niño lo vio, de cerca, por primera vez, un rostro afilado, elegante, con la piel casi tan pálida como el mármol y gotas de sudor frío en la frente. Llevaba un reloj caro, una camisa blanchada y una chaqueta que, a los ojos de cualquiera, valdría más que todas las posesiones del niño juntas. Pero nada de eso importaba en ese momento. No eran los detalles lo que lo conmovía, era el silencio. Esa ausencia de respuesta, ese vacío que se siente cuando la vida está pendiendo de un hilo. Su primer impulso fue tocarlo, ver si aún respiraba. Su mano temblorosa buscó el cuello del hombre, intentando recordar todo lo que había visto alguna vez en alguna serie, en algún hospital callejero, en alguna historia. El pulso era débil, pero estaba ahí, como una chispa que aún se resiste a morir, y ese pequeño latido fue suficiente para prender dentro del niño una llama de urgencia. No podía dejarlo ahí, no iba a hacerlo. Las sirenas aún no se oían, nadie parecía moverse con la velocidad que el momento requería. El niño sintió cómo el tiempo se descomponía en segundos largos, eternos, casi crueles. Cada respiración del hombre se convertía en una cuenta regresiva, y en medio de esa tensión, el niño hizo algo que nadie esperaba. Lo abrazó, lo sostuvo con ambos brazos y empezó a arrastrarlo fuera del coche, sin importar el peso, el dolor en sus músculos, ni las piedras que se clavaban en sus pies descalzos. Ese acto, tan simple y tan profundo a la vez, fue la expresión más cruda de humanidad. Porque en un mundo que suele girar en torno al interés, ese niño, que no tenía nada, estaba dándolo todo, sin pedir nada a cambio, sin saber a quién estaba salvando, sin tener certeza de nada, solo con la intuición viva, como si el alma reconociera algo que la mente aún no comprende. La gente empezó a murmurar. Algunos sacaron el móvil, otros cruzaron los brazos. La alarma seguía gritando, como si aún intentara silenciar lo evidente, que el milagro no estaba en la llegada de una ambulancia, sino en la presencia de alguien que, pese a todo, decidió no ser espectador. Decidió actuar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucede en esos segundos de tensión revela una verdad que rara vez se cuenta, que el instinto no es solo una reacción animal, es también una brújula espiritual. Es ese impulso que nace cuando la razón no alcanza, cuando el miedo no paraliza y cuando lo invisible se manifiesta a través de actos visibles. Es ahí donde ocurre la verdadera transformación, cuando se rompe el guión, cuando alguien, por decisión o por destino, asume un rol que nunca pensó tener. El niño no conocía el nombre del hombre, no sabía de su fortuna, de su poder, de su fama, pero estaba viendo algo más allá, una fragilidad que era tan humana como la suya, una posibilidad de hacer lo que tantos no hicieron por él, y en ese reflejo, en esa verdad oculta que se desnudaba entre la piel fría del hombre
y el calor de sus brazos infantiles, nacía una nueva historia. No la que la ciudad quería contar, sino la que el universo había elegido escribir. El peso del hombre no era solo físico, era simbólico. Cargarlo implicaba más que un esfuerzo corporal. Implicaba también arrastrar la carga de una sociedad que muchas veces decide mirar para otro lado. Y ese niño, tan pequeño y a la vez tan inmenso, se convirtió en ese instante en un canal de algo mucho más grande que él mismo. Con los pies descalzos, rozando el asfalto caliente, los dedos agarrotados por la tensión y los brazos débiles que apenas podían sostener la gravedad de ese cuerpo adulto, se negó a soltarlo, a pesar del miedo, a pesar de no tener garantías, a pesar de no saber si lo que estaba haciendo iba a cambiar algo realmente. Su rostro estaba tenso, con los dientes apretados y los ojos fijos en el objetivo. Sacarlo de ahí. Sus piernas temblaban, pero no era por duda. Era por el peso de la decisión que ya no podía revertirse. Y mientras el ruido de la alarma continuaba su ritual implacable, el niño gritó. Gritó con una fuerza que no venía solo de sus pulmones, sino de su historia. Gritó como si con esa voz también intentara despertar a un mundo que se había quedado sordo frente al dolor ajeno. ¡Ayuda! Una palabra que había pronunciado muchas veces sin obtener respuesta y que ahora lanzaba no por él, sino por alguien que ni siquiera conocía. Pero el impacto de ese grito no fue inmediato. Hubo silencio, luego murmullos, luego celulares que se levantaban para grabar. Porque vivimos en un tiempo donde el reflejo es filmar antes que actuar, donde el espectáculo se vuelve más importante que la solución. Pero él no esperaba ayuda. No se detuvo a mirar si alguien venía. No pensó en el juicio de los demás, solo siguió. El cuerpo del hombre resbalaba a ratos, su cabeza colgaba hacia un costado y la camisa blanca ya estaba manchada por la tierra del suelo. Pero el niño seguía, respirando como si fuera a estallar, pero firme, como si lo moviera una fuerza que no necesitaba explicación. Y esa es precisamente una de las revelaciones más profundas de este tipo de momentos, que el instinto, cuando nace de la compasión, se vuelve una brújula más precisa que cualquier teoría. No se trata de heroísmo, se trata de conexión, de ese raro y poderoso instante en que el alma de alguien, por más rota que esté, reconoce que no puede quedarse inmóvil, que no puede mirar sin hacer nada, que no puede, ni quiere, volverse parte de los que solo observan. El niño no lo sabía, pero ese esfuerzo, esa cadena de respiraciones forzadas y músculos al límite, estaba siendo testigo de una transformación silenciosa. Porque mientras trataba de alejar el cuerpo del coche, también se alejaba él mismo de una identidad impuesta por años, la del invisible. En ese breve trayecto se convertía, sin saberlo, en el detonante de algo mucho mayor, y no por reconocimiento, no por fama, sino porque en su acción había una verdad que nadie podía negar. Lo humano no depende de la edad, ni del estatus, ni del contexto. Lo humano se demuestra cuando decides cargar el dolor de otro como si fuera el tuyo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que comenzó como una reacción impulsiva pronto se convierte en una cadena de consecuencias que van mucho más allá de lo que se ve en la superficie. Este viaje no es solo físico. Es una travesía emocional que revela con crudeza cómo las decisiones más puras a menudo nacen del caos, cómo lo sagrado puede emerger justo donde menos lo esperamos, en el gesto tembloroso de un niño que elige cargar a un desconocido y con él una historia entera que el mundo estaba a punto de conocer. Los gritos del niño, cargados de urgencia y una inocencia desgarradora, comenzaron a perforar esa barrera invisible que la ciudad suele construir entre el dolor ajeno y la comodidad cotidiana. No todos reaccionaron, claro. Algunos miraban con distancia,
Otros fruncían el ceño como si lo que estaba ocurriendo molestara la rutina que tanto se esfuerzan por mantener intacta. Pero en medio de esa escena gris, una figura se separó del resto. Una mujer, de paso firme y mirada atenta, se acercó. No era una heroína de película, ni una enviada del destino con capa. Era alguien real, común, pero con el corazón suficientemente abierto como para sentir que no podía quedarse inmóvil. Ella no preguntó, no juzgó, no exigió explicaciones. Simplemente vio lo que muchos no supieron ver. Un niño exhausto intentando salvar una vida. Con una mano sacó su teléfono y marcó. Sus palabras fueron claras, breves, llenas de una certeza que rompía la indiferencia del entorno. Emergencias. Un hombre inconsciente. Un niño. No sabía quién era. Solo sabía que sin él, ese hombre probablemente no estaría respirando. Y fue en ese instante, mientras la mujer hablaba con la operadora y describía lo que veía, que el niño entendió algo. Su presencia ahí ya no era necesaria. Él había hecho lo que debía. No buscaba reconocimiento, ni gracias, ni cámaras. El hecho de que alguien más hubiera asumido el control del momento le permitió soltar, no al hombre, sino al peso emocional que venía cargando desde que decidió intervenir. Miró al millonario, por última vez, todavía en el suelo, ahora con alguien a su lado, y dio un paso atrás. Luego otro, y otro más. Desapareció entre la gente como si nunca hubiera estado ahí. Se deslizó con la misma habilidad con la que tantas veces esquivó patrullas, insultos o miradas de desprecio. No era una huida, era una retirada silenciosa, una manera de decir que ya no era su lugar. Había cumplido, y con esa decisión casi instintiva también dejó claro que su gesto no buscaba testigos, solo buscaba justicia, una justicia que no se impone con discursos, sino con acciones que no requieren aplauso para tener valor. Lo que nadie sabía en ese momento, ni la mujer que llamó, ni los curiosos que grababan con sus teléfonos, ni siquiera el equipo médico que llegaría minutos más tarde, es que esa ausencia era más poderosa que cualquier presencia, porque la historia no quedaría marcada por quien estaba allí al final, sino por quien lo cambió todo y luego se fue. Y es ahí donde se esconde una verdad profunda. Detrás de ese acto espontáneo, detrás de la desaparición del niño, hay una revelación que muchos prefieren no mirar, que los mayores gestos de compasión suelen venir de quienes menos tienen, que muchas veces los verdaderos salvadores no llevan uniformes ni medallas, llevan cicatrices, cansancio, hambre, y aún así eligen dar lo que nadie les dio. La policía llegó poco después. Las preguntas comenzaron. ¿Qué pasó? ¿Quién lo sacó del coche? ¿Alguien lo conocía? Las miradas se cruzaban. Nadie sabía nada. Solo el video que alguien había subido a redes mostraba vagamente la figura de un niño descalzo, de espaldas, con un martillo en la mano y una determinación en el cuerpo que no se puede fingir. Era borroso, inestable, pero contundente, suficiente para que el país entero comenzara a preguntar, ¿quién fue? Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sigue no es solo una búsqueda por identificar a un niño, es el inicio de un viaje más íntimo, más complejo, un viaje hacia los bastidores de una vida marcada por la invisibilidad, por decisiones tomadas desde la intuición y por una cadena de impactos que ninguno de los involucrados podría haber anticipado. Aquí es donde la historia comienza a expandirse, a tomar cuerpo, a tocar fibras más profundas que la simple narración de un acto valiente. Aquí es donde comprendemos que a veces los héroes se desvanecen justo después de encender la llama que todos los demás no se atrevieron a tocar. La ciudad, como suele hacer, retomó su ritmo apenas los ruidos se silenciaron. El coche fue remolcado, el millonario trasladado en una ambulancia entre luces y voces urgentes, y el niño simplemente se esfumó entre las grietas del paisaje. Pero lo que ninguno de ellos sabía
ni los paramédicos, ni los oficiales, ni siquiera la mujer que hizo la llamada. Es que alguien más había estado allí desde el primer momento, no para ayudar, sino para grabar. Una mano temblorosa sostenía un celular. Una lente que, apenas captaba los contornos, fue suficiente para atrapar lo esencial. Un niño de la calle rompiendo un vidrio, arrastrando a un hombre inconsciente, gritando por ayuda mientras el mundo lo miraba como si no supiera procesar lo que estaba viendo. En cuestión de horas, ese video pasó de ser un archivo más en la galería de un desconocido a convertirse en una tormenta viral que explotó sin pedir permiso. Primero fue un mensaje reenviado entre amigos. Miren lo que pasó hoy. Luego, un clip que llegó a los noticieros. Niño rompe auto para salvar a un hombre rico, delito o heroísmo. Y en cuestión de minutos, las redes sociales se inflamaron con opiniones, con debates, con etiquetas que multiplicaban la historia más rápido de lo que alguien podría detenerla. Pero el detalle más impactante no estaba en la acción, estaba en el rostro del niño, borroso, difuso, irreconocible, y fue precisamente eso lo que convirtió el hecho en leyenda. Un rostro que nadie podía identificar, un nombre que nadie podía pronunciar, un origen que nadie podía rastrear. El anonimato se volvió mito. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde estaba ahora? Las preguntas comenzaron a crecer con la misma fuerza con la que las vistas, los likes y los comentarios se multiplicaban. Algunos lo llamaban ángel urbano, otros el pequeño Salvador. Las conjeturas llenaron el vacío de información con fantasía, pero la verdad seguía en el silencio, porque mientras el mundo hablaba de él seguía caminando por calles que no salían en las noticias, durmiendo en lugares donde no llegaban los hashtags. Aún era el mismo niño que vivía del instinto y la intuición, sin saber que había despertado algo más que atención mediática. Había despertado una conversación que llevaba mucho tiempo enterrada, la que confronta el prejuicio, que rompe con la narrativa fácil del héroe perfecto y que muestra que el valor puede brotar del lugar más impensado. Y eso es lo que convierte este momento en algo más grande que una simple historia viral, porque lo que se volvió tendencia no fue una moda, sino una grieta en la percepción colectiva. Una grieta por la que se coló una verdad incómoda, que la compasión no depende de la clase, que el coraje no entiende de edad, y que los actos que cambian el mundo a veces nacen de quienes menos posibilidades tienen de ser escuchados. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando una historia se vuelve viral, también se transforma, se edita, se idealiza, se consume rápido. Pero detrás de la pantalla, detrás de cada reproducción y cada titular, hay una vida real que sigue latiendo con la misma crudeza que antes de ser vista. Y en esa vida, en ese niño que ahora todos buscan, hay una historia mucho más compleja que un acto heroico. Hay una cadena de decisiones, una serie de heridas no contadas, una historia de fondo que merece ser comprendida más allá del fenómeno mediático. Pon en los comentarios, yo también estoy en este camino. Si alguna vez sentiste que una verdad profunda de tu vida fue reducida a un titular, pero aún así supiste que lo que hiciste valía más que cualquier interpretación. La historia no tardó en adquirir una nueva capa de profundidad cuando los medios, con su velocidad habitual para escarbar nombres detrás de los hechos, revelaron la identidad del hombre que fue rescatado. Ya no era solo el sujeto inconsciente en el coche de lujo. Ahora tenía un nombre que todos conocían, una cara que aparecía con frecuencia en portadas de revistas financieras y programas de negocios. Era uno de esos magnates cuya presencia en la televisión se asociaba con conferencias, lanzamientos de proyectos millonarios o titulares sobre inversiones estratégicas. Uno de esos rostros que parecen vivir en otro planeta,
detrás de muros de vidrio blindado, rodeado de asistentes y chóferes, separado del resto del mundo por el peso de su apellido. Y, sin embargo, ahí estaba, vulnerable, inconsciente, salvado por un niño sin nombre, sin casa, sin documentos. Un niño que, en términos prácticos, no existía para el sistema que tanto celebraba la figura de aquel empresario. Lo irónico, lo brutalmente revelador, es que mientras el país entero especulaba sobre la identidad del niño, el rostro del hombre rescatado estaba en todos los canales, en todos los titulares, con datos precisos sobre sus empresas, su fortuna y su estilo de vida. Pero lo que casi nadie se atrevía a decir en voz alta era lo que empezaba a hacerse evidente con cada nuevo detalle revelado sobre él, que detrás de toda esa opulencia había una soledad que el dinero no había podido ocultar, un hombre inmensamente rico e inmensamente solo, una frase que se repetía en los programas nocturnos como si fuera una paradoja, pero que en realidad era un espejo. Porque cuando los periodistas comenzaron a escarbar en sus relaciones personales, en sus redes sociales, en sus vínculos familiares, la imagen que apareció no fue la de un líder rodeado de afectos, sino la de alguien que, pese a tenerlo todo, se había aislado tanto que nadie lo echó de menos durante las horas en que estuvo al borde de la muerte. Nadie llamó preguntando por él, nadie lo buscó. Solo fue encontrado porque un niño invisible decidió mirar. Y aquí es donde el relato toma un giro que va más allá del acto heroico. Porque el impacto no estaba solo en lo que ocurrió aquel día en la calle. El impacto real estaba en lo que comenzaba a revelarse desde entonces. La exposición de una verdad que incomoda, la que rompe la imagen idealizada del éxito y desnuda su fragilidad. Un hombre con millones de seguidores en sus perfiles, con múltiples propiedades y un historial empresarial impecable, pero sin una sola persona cercana que supiera dónde estaba en ese momento crucial. Esa soledad, amplificada por el contraste con el acto desinteresado de un niño, empezó a generar una ola de reflexiones que nadie esperaba, porque no se trataba solo de un rescate, se trataba de una colisión de mundos, de cómo alguien que lo había perdido todo fue quien devolvió la vida a alguien que lo tenía todo, pero no sabía cómo sostenerlo. Era la verdad oculta que pocos querían enfrentar, que no hay riqueza que valga más que un vínculo real, que no hay éxito que compense el vacío de una vida desconectada. Y esa revelación no surgió en una sala de juntas, ni en un retiro de bienestar, sino en la calle, en medio del ruido, la alarma y el polvo, en un escenario donde lo humano se impuso a lo estructurado, y donde la intuición de un niño dijo más que cualquier estrategia de relaciones públicas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sigue no es solo el intento de este hombre por encontrar al niño que lo salvó, sino también el inicio de una transformación interior que lo enfrentará con decisiones que llevaba años evitando. Aquí es donde la historia cruza la línea de lo visible y se adentra en el territorio de lo emocional, de lo simbólico, de lo que verdaderamente nos define cuando todas las máscaras se caen y lo único que queda es la conciencia de lo que hemos sido y de lo que podríamos llegar a ser. En cuestión de días, lo que había comenzado como un video captado al azar se convirtió en una especie de rompecabezas nacional. Las imágenes del rescate daban vueltas por todos los rincones de Internet. Había versiones con música emotiva, otras con narraciones solemnes, algunas editadas para campañas de reflexión social y hasta memes, porque en esta era todo puede convertirse en contenido, incluso lo más sagrado, pero entre toda esa euforia digital había una constante que se repetía en cada intento de reconstrucción del hecho. Nadie sabía quién era el niño, ninguna toma lo mostraba con claridad. Ninguna cámara logró capturar un rostro nítido, y eso, lejos de apagar la curiosidad, la encendió. Se volvió un símbolo,
un mito moderno. Lo llamaron el niño fantasma, un apodo que tenía algo de misterio, algo de ternura y algo de injusticia, porque aunque lo convertían en figura heroica en viralidad y en campaña, seguía siendo lo que siempre fue, invisible, solo que ahora lo era a una escala más grande. Dejó de ser invisible para los transeúntes y pasó a serlo para toda una nación que hablaba de él sin conocerlo, que lo admiraba, sí, pero sin tener idea de dónde dormía esa noche, de si tenía comida o zapatos. Lo celebraban como Salvador, pero nadie sabía si alguien lo estaba salvando a él. Y eso, aunque parezca paradójico, revelaba con más fuerza lo que esta historia intentaba gritar desde el principio, porque el misterio del niño no era solo una falta de datos personales, era un reflejo del tipo de sociedad que hemos construido, una donde los más vulnerables solo existen cuando hacen algo extraordinario, una donde la compasión suele llegar después de la exposición, no antes, donde los actos desinteresados necesitan volverse tendencia para generar empatía. Y aún así, incluso con miles de ojos buscando respuestas, él seguía en la sombra, en su anonimato silencioso, caminando por calles donde su nombre seguía sin importar. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a buscarlo. Apelaron a las cámaras de seguridad, revisaron registros, entrevistaron comerciantes, vecinos, voluntarios de comedores populares. Pero no había rastro. Cada pista parecía deshacerse justo cuando empezaban a seguirla. Algunos creían que se trataba de un niño sin hogar que se desplazaba constantemente, como tantos otros que duermen en plazas, en estaciones, en esquinas invisibles para la mayoría. Otros pensaban que había sido enviado por alguien, como parte de una estrategia o un montaje. Incluso surgieron teorías más inverosímiles, propias de quienes no toleran no tener control, que era un actor, que era un ángel, que no existía realmente. Pero más allá de las hipótesis, de las teorías o del espectáculo que todo esto se había vuelto, había una verdad que no podía ignorarse. Ese niño había hecho lo que nadie más hizo, y lo había hecho en el momento exacto, no para ser famoso, no para cambiar su destino, no por reconocimiento. Lo hizo porque algo dentro de él se activó con una claridad que muchos adultos pierden con los años. Y eso sí era real. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurre cuando una figura se convierte en símbolo es que deja de ser persona para volverse proyección. Y eso puede ser tan poderoso como peligroso, porque al idealizarlo, al convertirlo en algo casi mágico, corremos el riesgo de olvidar su humanidad, y con ello de ignorar la historia verdadera que lo trajo hasta ahí, una historia probablemente marcada por abandono, por lucha, por decisiones que ningún niño debería tener que tomar, y aún así, ahí estaba, sin nombre, sin rostro, pero con un acto de amor que resonaba más allá de cualquier frontera. Mientras los medios hablaban sin cesar del niño fantasma y las redes llenaban el silencio con teorías, homenajes y especulaciones, en el fondo de una habitación blanca, rodeado de monitores, enfermeras y cables, un hombre abría lentamente los ojos, su cuerpo aún débil, su mente confundida por los días de recuperación, pero con un recuerdo claro que flotaba sobre el resto. La imagen difusa de una figura pequeña, arrastrándolo desde el interior del coche, gritándole a la vida que no se lo llevara todavía. No había rostros nítidos en su memoria, ni detalles precisos, solo esa presencia que apareció justo cuando todo parecía perdido. Ese instante suspendido entre el final y el milagro, y fue desde esa cama, con la mirada aún opaca, pero el corazón encendido por una especie de gratitud indescifrable, que el millonario tomó una decisión que no fue estratégica, ni calculada, ni parte de ninguna narrativa de imagen pública. Fue una necesidad interna. Quería encontrar al niño.
no por lo que los medios decían, ni por la presión social. Quería encontrarlo porque sabía que su vida seguía gracias a él, porque en el momento más frágil de su existencia no fue el dinero, ni sus contactos, ni su fama lo que lo salvó. Fue alguien que no tenía nada. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, le hizo cuestionarse todo. Así nació la campaña. Primero, de forma íntima, a través de su equipo más cercano, localizar al niño, saber su nombre, ofrecerle ayuda, agradecerle cara a cara. Pero pronto entendió que no sería tan sencillo. No había registro, ni denuncias de menores desaparecidos con esas características, ni pistas sólidas. Entonces, decidió hacer algo que antes le habría parecido impensable: exponer su propia vulnerabilidad al mundo. Contar lo ocurrido desde su propia voz, revelar que no había sido rescatado por un profesional ni por un conocido, sino por un niño que nadie podía identificar. La historia dio un giro. Ahora ya no era solo el niño que salvó a un millonario, sino el millonario que busca a su salvador. Y eso, inesperadamente, tocó una fibra distinta en la opinión pública, porque no era común ver a alguien con tanto poder admitir que debía su vida a alguien sin rostro. No era común verlo dejar de hablar de cifras para hablar de humanidad. Su campaña se volvió una especie de súplica pública, no por lástima, sino por genuina necesidad de cerrar un ciclo. Quería darle al niño algo más que reconocimiento. Quería darle una oportunidad, pero también, en el fondo, quería redimirse. Aunque él no lo dijera en voz alta, algo en su expresión lo delataba. Necesitaba entender por qué alguien que no lo conocía, que no le debía nada, había arriesgado tanto para salvarlo. Y aquí es donde el relato se convierte en espejo, porque mientras él buscaba al niño, también empezaba, sin saberlo, a buscarse a sí mismo, porque ese acto lo había confrontado con su vacío, con esa soledad que antes parecía tolerable, pero que ahora, después de haber sentido la muerte tan cerca, pesaba de otro modo. Empezó a revisar su historia como si cada decisión pasada necesitara una nueva interpretación. ¿Qué había hecho con su éxito? ¿A quién había ayudado con sus recursos? ¿Cuántas veces había pasado frente a alguien como ese? ¿Un niño sin siquiera mirar? Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando un hombre que lo ha tenido todo se ve obligado a reconocer que su vida fue sostenida por alguien que no tiene nada, ocurre un desarme de creencias, una disolución del ego que no es cómoda pero sí reveladora. Es ahí donde las máscaras sociales caen, donde el lenguaje del poder se vuelve inútil y solo queda lo esencial, el deseo auténtico de reparar, de agradecer, de ofrecer algo más que dinero como forma de gratitud. Y esa transformación, aunque silenciosa, es una de las más poderosas que puede atravesar un ser humano. Mientras en los altos edificios se hablaba de campañas, recompensas y homenajes, en otro rincón de la ciudad, lejos de los reflectores, un niño abría los ojos con el primer rayo de sol que se colaba entre las columnas de un puente. Dormía sobre cartones arrugados, rodeado por bolsas que contenían todo lo que poseía: una camiseta extra, una cuerda enrollada, un frasco con monedas sueltas, un viejo martillo que seguía guardado como si aún tuviera un papel que cumplir. No había desayuno caliente, ni preguntas sobre su paradero, solo la rutina que conocía desde hacía tanto que había dejado de contar los días. Para él, el mundo no había cambiado. No sabía que era buscado, no sabía que lo llamaban héroe, no tenía idea de que su rostro difuso estaba en las pantallas de medio país. Porque cuando no tienes acceso a lo básico, tampoco tienes acceso a la fama. Las noticias no circulan en los túneles donde se refugia del frío, ni en los callejones donde duerme rodeado de otros niños que, como él, han aprendido a hacerse invisibles para sobrevivir. Su mundo seguía siendo el mismo, el del instinto, el del hambre, el del día a día sin promesas.
y no había en él resentimiento por eso, porque su gesto no había nacido de la espera de un premio, ni siquiera de un deseo de escapar de su realidad. Lo había hecho porque simplemente no podía no hacerlo, porque en su escala de valores, esa que no se aprende en libros, sino en el pavimento, la vida de otro siempre valía más que el riesgo de una represalia. No lo movió la esperanza de ser visto, sino la certeza interna de que si no actuaba, no se lo perdonaría jamás. Esa es la verdad que el mundo sigue sin entender cuando convierte a personas reales en íconos de consumo masivo. Que hay actos que nacen de una conciencia tan profunda que no necesitan testigos para tener sentido. Mientras tanto, su vida continuaba como si nada hubiera pasado. Iba a los mismos lugares de siempre, buscaba sobras en los mismos contenedores. Evitaba las mismas patrullas que siempre lo veían como una molestia en lugar de un niño. Y aunque algo en su interior sí había cambiado, una especie de fuego encendido, una paz extraña por haber hecho lo correcto, su entorno no reflejaba ninguna mejora. Aún sentía el frío en los huesos al caer la noche. Aún escuchaba los ruidos lejanos de una ciudad que avanza sin mirar atrás. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión más profunda, porque mientras uno de los hombres más poderosos del país lo buscaba con ansias, con todos sus recursos activados, con periodistas y detectives a su servicio, ese niño seguía existiendo en paralelo, ajeno a la búsqueda, ajeno a los discursos, ajeno a la narrativa épica que se tejía sobre él. Y ese contraste es más que una coincidencia, es un símbolo, es la revelación de una fractura invisible que hemos normalizado, la que separa a los que pueden proyectar sus deseos sobre el mundo, de los que solo pueden adaptarse al mundo como es. Mientras uno tiene medios para mover montañas con una llamada, el otro camina kilómetros para encontrar un rincón seco donde pasar la noche. Mientras uno se pregunta dónde está su Salvador, el otro no tiene ni idea de que alguien lo está buscando. Dos vidas que se cruzaron por un instante y que ahora existen en líneas separadas, aunque una dependa completamente de la otra. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque en ese paralelismo hay una enseñanza poderosa, no sobre desigualdad, que ya es evidente, sino sobre conciencia, sobre cómo el verdadero valor de un acto no está en lo que se obtiene después, sino en la decisión de hacerlo sin esperar nada, y sobre cómo a veces los mayores movimientos de transformación comienzan con una persona que simplemente se negó a mirar hacia otro lado, aún sabiendo que nada cambiaría para ella. Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre las rendijas oxidadas del puente y el ruido de los coches comenzaba a llenar la ciudad, el niño abrió los ojos con una sensación que ya conocía demasiado bien. Esa mezcla amarga de haber sobrevivido una noche más y no saber cómo va a ser la siguiente. Se incorporó lentamente, con los músculos fríos y el estómago vacío, y mientras recogía sus cosas con esa eficiencia adquirida por la necesidad, un recuerdo se coló sin pedir permiso, como una ráfaga silenciosa que duele sin hacer ruido. Fue el olor lo que lo despertó en su memoria. No el del humo ni el del caucho, sino ese olor agrio de los hospitales, ese que se impregna en la ropa y que él no había vuelto a sentir desde que su madre murió. No fue repentino, fue largo, fue una de esas despedidas que se alargan tanto que te dejan vacío incluso antes de que terminen. Recordó su mano sujetándola de ella, sus ojos grandes, abiertos de miedo, y esa voz que apenas se escuchaba cuando le pedía que no se fuera. Nadie apareció en ese momento. Ninguna ayuda llegó. Ningún adulto interrumpió el destino. Solo él, un niño pequeño frente al abismo, entendiendo demasiado pronto que a veces el amor no es suficiente para mantener a alguien con vida. Después vino el abandono, el otro rostro, el de su padre, ese que nunca miraba directo a los ojos,
que siempre tenía prisa, que un día simplemente no volvió. No hubo explicación, no hubo carta, solo un silencio que se estiró como una sombra hasta cubrir todo. Y entonces el niño comprendió que había algo aún más duro que la pérdida, ser dejado atrás por quien debería haberte sostenido. Aprendió a leer los rostros, a distinguir el desprecio camuflado en gestos de lástima, a medir los pasos de los que pasaban sin ver, a confiar más en su intuición que en las promesas. Y fue esa suma de ausencias la que lo convirtió en lo que es, no en términos de destino, sino de mentalidad. Una mentalidad forjada en la dureza, pero también en una forma de sabiduría que no se enseña en escuelas. Porque cuando has sido testigo de cómo el mundo puede romperse sin hacer ruido, desarrollas un sentido distinto de la urgencia, un instinto que no pide permiso, que no se pregunta si lo que vas a hacer es legal, correcto o esperable. Solo sabes que si tú no lo haces, tal vez nadie más lo hará. Y ese fue el motor que lo movió aquella tarde frente al coche. Por eso no dudó. Por eso no pensó en las consecuencias, en las miradas, en el peligro, porque en su mundo cada segundo puede ser el último, porque entendió, desde 1900, muy pequeño, que los momentos en los que alguien necesita ser salvado no admiten demora. Y tal vez, solo tal vez, porque en el fondo, en lo más profundo de su memoria, seguía viviendo ese día en que nadie salvó a su madre. Ese día en que él también gritó por ayuda y el eco fue lo único que respondió. Y no se trata de redención. No lo hizo para vengar su pasado. Lo hizo porque no sabía actuar de otra manera. Porque cuando un niño ha sentido lo que es ver partir a quien más ama sin poder hacer nada, algo dentro de él cambia para siempre. Se vuelve más alerta, más decidido, más sensible al dolor ajeno. Y ese cambio, aunque doloroso, puede transformarse en una fuerza incontenible cuando se cruza con una oportunidad de hacer lo correcto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando comprendemos que muchos de los actos más nobles nacen no del privilegio, sino de la herida, algo dentro de nosotros se ordena distinto. Cambia nuestra forma de ver la fortaleza, cambia nuestra manera de juzgar la intención y sobre todo cambia la forma en que interpretamos el valor, porque no hay mayor impacto que el de alguien que, a pesar de todo lo que perdió, aún tiene el coraje de dar. Y mientras el niño seguía con su rutina invisible, ajeno a las pantallas que contaban su historia sin nombrarlo, el destino tejía su camino en silencio, como suele hacerlo cuando nadie lo espera. Fue en un refugio cualquiera, en una tarde cualquiera, mientras la ciudad seguía su curso sin pausa. Entró solo, buscando algo caliente, un pan, una manta, lo que fuera que pudiera calmar por un rato el temblor de los huesos. No hablaba mucho, no confiaba, pero tenía ese algo en la mirada que algunos saben reconocer. Una mezcla de desconfianza y lucidez, de cansancio viejo en un cuerpo joven, de haber visto más de lo que cualquier niño debería ver. Y fue precisamente esa mirada la que captó la atención de uno de los voluntarios. No era alguien importante, ni alguien acostumbrado a grandes gestos. Era simplemente un hombre que llevaba años dando su tiempo a quienes la ciudad había dejado atrás. Y sin embargo, ese día algo lo detuvo. Algo en el rostro del niño le resultó familiar. Lo miró varias veces, disimuladamente, hasta que no pudo con la duda. Se acercó, le ofreció comida, le habló con respeto, como si supiera que cualquier palabra mal dicha podía cerrar una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta. El niño no respondió mucho. Aceptó el pan, bajó la cabeza, pero ese hombre no insistió, no presionó. Solo lo observó, y fue esa noche, ya en casa, mientras su televisor reproducía una vez más las imágenes borrosas del video viral, que lo entendió todo. No fue el rostro lo que lo convenció, sino la postura, la forma de caminar, la silueta delgada y decidida que arrastraba a un hombre adulto desde un coche.
Era él. No tenía dudas. El mismo niño que, esa tarde, se había sentado frente a él con los hombros encogidos y las manos agrietadas. Y entonces hizo lo que creyó correcto. Llamó, no a la prensa, no a los medios, llamó al hospital, a la fundación del empresario, a quienes sabían que ese niño no era solo una noticia, sino una vida real, con nombre, con historia, con heridas que aún dolían. Nadie gritó victoria. Nadie publicó la información, pero en ese instante, aunque el niño no lo supiera, algo cambió. El círculo que había comenzado con un golpe de martillo contra un vidrio volvía a cerrarse, no como un final, sino como una apertura hacia algo que jamás había imaginado. El millonario, aún en recuperación, recibió la noticia con una mezcla de emoción y temor, porque una cosa era imaginarlo como un símbolo, y otra muy distinta era tener la posibilidad real de encontrarlo, de mirarlo a los ojos, de agradecerle sin cámaras, sin guiones, sin filtros. Algo dentro de él tembló. No era miedo al rechazo, sino una especie de vértigo emocional, como si estuviera a punto de enfrentar un espejo que le mostraría no solo al niño, sino a sí mismo en un estado más vulnerable, más honesto, más humano. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay encuentros que no suceden solo en la materia, sino también en el alma. Hay momentos en que dos vidas se cruzan no por casualidad, sino por resonancia, porque lo que uno dio sin saber, el otro lo necesitaba sin admitirlo. Y ese cruce, cuando finalmente se da, no se parece a un final feliz de cuento, se parece más a un despertar, a una grieta en la rutina por donde entra la posibilidad de redención, de reparación, de sentido. El portón se abrió con un chirrido lento, casi ceremonial, como si la casa misma supiera que lo que estaba a punto de ocurrir no era solo una visita, sino un momento cargado de significado. La fachada blanca de la mansión brillaba bajo el sol de media tarde, limpia, perfecta, como un reflejo de la vida que ahí se vivía. Pero en el aire flotaba una tensión distinta, no la del protocolo, ni la del poder, sino la del corazón latiendo más fuerte de lo habitual, como cuando uno sabe que va a mirar a los ojos algo que no sabe nombrar, pero que intuye que lo marcará para siempre. El niño no se sentía intimidado por los muros altos, ni por el silencio elegante que envolvía la casa. No tenía referencias para sentir que estaba fuera de lugar, porque el concepto de pertenencia nunca le había sido enseñado. Caminaba con los hombros rectos, con esa mezcla de reserva y dignidad que solo tienen quienes han aprendido a resistir sin perderse en el intento. Iba en 1900 en silencio, sin preguntas, sin expectativas, solo avanzaba, empujado por la misma fuerza que lo hizo romper el vidrio aquel día, una claridad que no se explica, pero que se sigue con todo el cuerpo. El millonario lo esperaba en un salón grande, rodeado de libros que decoraban más que servían, con los dedos entrelazados y el alma en pausa. Podía parecer tranquilo, pero no lo estaba. Su mente repasaba todo, lo que iba a decir, lo que tal vez no debía decir, cómo agradecer sin sonar condescendiente, cómo ofrecer sin invadir, cómo mirar sin que la emoción lo desbordara. Pero cuando la puerta se abrió y lo vio entrar, todos esos pensamientos se deshicieron al instante, porque hubo algo más fuerte que las palabras, una energía sutil, un reconocimiento mudo, como si sus almas ya se hubieran saludado en otro plano. No hubo necesidad de presentaciones, no hubo guiones, solo miradas. El niño lo observó sin temor, sin orgullo, pero con la fuerza de quien ha vivido tantas veces la pérdida que ha dejado de buscar aprobación. El hombre, en cambio, lo miró como quien ve un milagro, pero uno que duele, que confronta, que rompe esquemas, porque en ese rostro delgado, en esos ojos firmes, no solo estaba su Salvador, estaba también su lección, y es que hay encuentros que no necesitan palabras, porque lo que se está diciendo ocurre en un nivel más profundo.
Es una transferencia de verdades, de heridas, de silencios, de todo lo que no se puede contar, pero que se entiende con solo estar presente. En ese instante, lo que uno había dado sin saber, el otro lo recibía con una gratitud que no se podía contener en un gracias. Era un acuerdo tácito. Tú me salvaste, y yo lo sé. No te lo pedí, no lo esperabas, pero lo hiciste. Y eso, en el mundo real, no se olvida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo verdaderamente poderoso de este encuentro no es solo la emoción del reencuentro en sí, sino lo que representa a nivel simbólico, el derrumbe de dos mundos que se creían ajenos. El millonario, acostumbrado a resolver todo con recursos, se encontró vulnerable ante alguien que no tenía nada, y sin embargo, lo había salvado. El niño, acostumbrado a la indiferencia, se encontró de frente con un hombre que lo miraba con respeto, sin compasión lastimera, sin disfrazar la admiración que sentía. Y en ese cruce de miradas, se borraron las jerarquías. Por un momento, ya no eran un hombre rico y un niño pobre. Eran dos seres humanos parados frente a una misma verdad, que a veces el destino nos pone cara a cara no con lo que queremos ver, sino con lo que necesitamos para despertar. Y ese despertar, aunque sereno, tiene un impacto que lo cambia todo. El silencio que envolvía aquel salón era denso, no por incomodidad, sino por la profundidad de lo que allí estaba a punto de revelarse. Durante largos segundos, ninguno de los dos se movió. El millonario, aún con la emoción atrapada en la garganta, se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas, aquellas que no sonaran huecas, ni ensayadas. No quería parecer un hombre poderoso agradeciendo a un niño pobre. Quería hablar como humano a humano, desde ese lugar donde no importan las cifras ni los cargos, sino la verdad que une a dos almas que se tocaron en un momento límite. Finalmente, con una voz contenida, rota pero sincera, le preguntó lo que llevaba días necesitando saber. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué arriesgar tanto? ¿Por qué hacer algo que casi nadie habría hecho, especialmente sin conocerlo, sin tener ninguna razón para hacerlo? El niño no respondió de inmediato, bajó la mirada, no por vergüenza, sino por el peso que traía encima esa pregunta. Porque no era una pregunta cualquiera, era una puerta abierta a su historia, a su herida, a todo lo que llevaba años guardando en silencio. Respiró hondo, como quien sabe que al hablar no solo está explicando, sino también exponiendo su interior, y finalmente respondió con una frase que se sintió como un susurro, pero que resonó como un trueno, porque yo también quise que alguien me salvara alguna vez. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse otra vez. No hubo explicaciones largas, no hubo necesidad de añadir detalles. Esa frase contenía todo: la ausencia, la necesidad, la esperanza que un día fue ignorada, la promesa que se hizo a sí mismo de que, si alguna vez podía, no dejaría a otro caer como a él lo dejaron caer. Era una frase que venía del fondo de su infancia, de las noches a solas en calles frías, del eco de sus propios gritos sin respuesta. Una frase nacida no del heroísmo, sino del dolor transformado en elección. Porque no siempre se elige desde lo que se tiene, a veces se elige desde lo que faltó, y eso le daba aún más valor. El millonario no supo qué decir. Sus ojos, normalmente firmes, comenzaron a humedecerse. No estaba escuchando una historia ajena. Estaba viendo cómo su salvación había nacido del recuerdo más crudo de un niño, y en lo profundo de ese reconocimiento, entendió que lo que había ocurrido no era un infavor ni una casualidad. Era una especie de justicia invisible, una sincronía perfecta en medio del caos. Porque mientras él, con todo su poder, no había podido prever su propia caída, aquel niño, con nada más que su instinto, había estado ahí para sostenerlo justo cuando más lo necesitaba. Y lo más revelador no era solo el acto, sino el motivo. Porque el niño
No lo había hecho para recibir nada. Lo había hecho porque sabía lo que se siente necesitar y no tener. Porque había aprendido que hay dolores que solo se calman con gestos reales. Y porque en el fondo entendía que ayudar a alguien no es una elección moral, sino una respuesta del alma cuando reconoce en otro la misma herida que lleva dentro. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando alguien actúa no desde la abundancia, sino desde la memoria de su vacío, el impacto es distinto, es más puro, más transformador. Es el tipo de decisión que no se apoya en la lógica, sino en una verdad oculta que pocos se atreven a mirar, que las cicatrices no solo nos duelen, también nos preparan, que quien ha caído y logrado levantarse, aunque sea con los pies descalzos y el corazón roto, desarrolla una sensibilidad que el mundo necesita desesperadamente. Una sensibilidad que no grita, que no exige, pero que aparece cuando más importa, en forma de acto, de gesto, de decisión. El silencio que siguió a esa confesión no fue incómodo, fue necesario. Era como si ambos, después de compartir lo esencial, supieran que no había nada más que decir en ese momento. El niño, con la mirada aún baja pero el pecho sereno, no esperaba aplausos ni respuestas. Y el hombre, aún procesando el impacto de esas palabras, entendía que cualquier reacción inmediata sería insuficiente. Porque lo que acababa de escuchar no era solo una razón, era un espejo, uno que le mostraba no lo que había hecho mal o bien, sino lo que nunca había llegado a imaginar, que alguien sin nada había actuado desde un código interno que muchas veces se pierde entre tanto tener. Pasaron minutos, o tal vez fueron segundos que se sintieron eternos, y entonces, con una voz tranquila, sin grandilocuencias, el millonario se puso de pie. No lo hizo como quien toma una decisión apresurada, sino como quien ha comprendido algo profundo y ya no puede callarlo. Caminó hasta el niño con pasos firmes, y sin recurrir a promesas vacías, sin intentar impresionar, le dijo algo simple, pero que llevaba en su interior una carga enorme de transformación. Quiero que tengas una casa, quiero que estudies, quiero que tengas tu lugar, quiero que pertenezcas. El niño lo miró, esta vez sin bajar la cabeza. No había brillo de ambición en sus ojos, ni lágrimas dramáticas, ni una reacción inmediata. Solo una especie de calma, de evaluación interior, como si lo que acababa de escuchar no fuera una oferta, sino una grieta en su historia. Porque no era un cheque, no era una limosna, era algo mucho más delicado, era una puerta, una invitación no solo a cambiar de entorno, sino a reconstruir su identidad, a saberse digno, no por haber salvado a alguien, sino por existir, por ser. Y eso, para alguien que creció en la intemperie emocional y física, lo cambia todo, porque lo que más duele en la pobreza no es el frío ni el hambre. Es la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar, de ser un sobrante en el paisaje, de no tener un nombre que importe en ningún registro. Por eso, lo que ese hombre ofrecía no era solo un techo ni una oportunidad, era una afirmación silenciosa de existencia, un mensaje que decía, sin adornos, te vi, te reconozco, te quiero aquí. No hubo firma de papeles en ese momento. No hubo flashes, ni testigos, ni discursos, pero algo se selló. Porque cuando una propuesta nace del impacto verdadero, del despertar interno que solo el dolor puede provocar, entonces tiene otro peso. No es caridad, es justicia, no es deuda, es propósito. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ofrecer pertenencia a alguien que siempre fue ajeno, es uno de los gestos más potentes que existen. No se trata de salvar a nadie, sino de compartir un lugar, de crear espacio para que el otro construya desde su historia, desde su visión, desde su dolor transformado en aprendizaje.
La verdadera transformación no ocurre cuando damos desde lo que nos sobra, sino cuando permitimos que lo otro, lo distinto, lo marginado, tenga voz dentro de nuestra vida. Porque no hay mayor acto de generosidad que invitar a alguien a ocupar un lugar desde donde antes solo podía mirar. Y por eso, este momento entre ellos no fue el final de nada. Fue el inicio de una nueva narrativa para ambos. Para el hombre, una forma distinta de usar lo que tenía. Para el niño, la posibilidad de escribir su historia con lápiz nuevo, en una hoja que por fin era suya. La oferta estaba sobre la mesa, no como una promesa superficial, sino como una posibilidad real de empezar de nuevo. Una casa, educación, un nombre que deje de ser susurro y se convierta en existencia. Un espacio donde pertenecer sin tener que mendigarlo. Pero justo cuando todo parecía alinearse con lo que muchos llamarían un milagro, dentro del niño se activó una voz que no podía ignorar. Una voz antigua, nacida de cada vez que confió y fue traicionado, de cada palabra dulce que terminó en abandono, de cada gesto amable que luego cobró factura. Porque hay algo que el hambre enseña muy temprano, que a veces el amor duele más que el frío. Y ahí estaba él, parado frente a una vida que nunca se permitió imaginar, pero con los puños cerrados por dentro, no por rabia, por defensa, porque cuando has tenido que construir tus propios muros desde niño, cuando aprendiste a dormir con un ojo abierto y la espalda apoyada en la pared para evitar sorpresas, no se derriban esos muros en un día, ni siquiera con la mejor intención del mundo. El miedo no se va con una casa. El miedo a ser usado, a ser convertido en imagen, en símbolo, en moneda emocional, sigue ahí, silencioso, pero afilado. El millonario, que hasta entonces había hablado con una calma noble, lo notó. No necesitó que el niño dijera nada. Lo vio en sus hombros tensos, en sus ojos que evitaban el contacto directo, en esa forma de quedarse quieto como si todo pudiera esfumarse con un mal paso. Y no insistió, no trató de convencerlo, porque entendió que el verdadero desafío no era abrirle las puertas de su casa, sino que él sintiera que podía cruzarlas sin traicionarse a sí mismo, porque la confianza, cuando ha sido quebrada tantas veces, ya no es una decisión inmediata, es un proceso, un viaje que se da paso a paso y que muchas veces exige más valentía que cualquier rescate heroico. El niño no lo rechazó, pero tampoco aceptó. Se quedó en ese limbo donde habita la duda, esa tierra entre el deseo y el temor, donde todo se siente demasiado intenso para digerirlo en una sola conversación, porque no era solo aceptar una ayuda, era aceptar que alguien pudiera verlo como alguien digno de amor, sin condiciones. Y eso, por paradójico que suene, dolía, porque remover esa posibilidad también removía toda la historia que lo había sostenido hasta ese momento. Y cuando uno ha vivido tanto tiempo construyéndose desde el dolor, recibir ternura puede sentirse como una amenaza. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque muchas veces se piensa que lo difícil es pedir ayuda, pero a veces lo más difícil es recibirla, aceptar que mereces algo bueno, creer que no te van a usar, que no van a desaparecer cuando más lo necesites. Y ese proceso, silencioso y profundo, es uno de los más transformadores que alguien puede vivir, porque implica enfrentarte no con el otro, sino contigo mismo, con tus creencias más arraigadas, con esa parte de ti que aprendió a sobrevivir sin esperar nada y que ahora tiene que aprender a vivir con la posibilidad de recibir algo sin tener que devolverlo con dolor. El niño no dijo sí, tampoco dijo no, dijo necesito pensar, y ese fue el gesto más valiente que pudo tener en ese momento, porque no huyó, no se cerró,
solo pidió tiempo, tiempo para que su cuerpo se adaptara a la idea de ser querido sin condición. Tiempo para que su mente entendiera que no todo lo bueno termina en traición. Y sobre todo, tiempo para que su corazón, tan entrenado en resistir, pudiera relajarse lo suficiente como para confiar en que esta vez, tal vez, era distinto. El niño estaba por levantarse cuando el millonario, con un gesto suave, le pidió que esperara. No fue una orden, tampoco una súplica. Fue más bien un llamado silencioso, como cuando algo en el cuerpo te dice que aún falta una pieza por colocar antes de cerrar el círculo. Caminó hasta una estantería discreta, abrió un pequeño cajón y volvió con algo diminuto en la palma de la mano. No lo sostuvo como quien exhibe una prueba, sino como quien acaricia una memoria. Al extenderla hacia el niño, no dijo nada al principio, solo la dejó ahí, flotando en el espacio entre ambos, con la reverencia de quien entrega algo sagrado. Era una pulsera, de cuentas simples gastadas, unidas por un cordón que ya no tenía elasticidad. Una de esas piezas que no tienen valor comercial, pero que conservan la energía de algo profundamente humano. El niño la reconoció de inmediato, no porque fuera única, sino porque era suya. Se le había caído dentro del coche, entre el ruido y el temblor, mientras trataba de arrastrar el cuerpo del hombre fuera del asiento. Nunca pensó que la volvería a ver. Y sin embargo, ahí estaba, no tirada, no olvidada, guardada como un tesoro, y algo en su pecho se movió, porque ese gesto no era solo simbólico, era un mensaje sin palabras, una forma de decir, vi quién eres, incluso cuando nadie más lo hizo, y decidí guardar algo tuyo porque entendí que ese instante no era menor, que tú no eras menor. En un mundo donde tanto se pierde, donde tantas memorias se borran sin registro, esa pequeña pulsera rescatada era una afirmación de que lo vivido fue real, de que alguien lo sintió tanto como él, de que no había sido un sueño fugaz, ni un momento útil para otra narrativa. Era una forma de decirle, tu acto me marcó, y esto lo demuestra. El niño la tomó con una lentitud que no era duda, sino asombro. La sostuvo con las dos manos, como si pesara más que antes, y de pronto, sin darse cuenta, sintió que algo dentro de él se ablandaba, como si esa grieta interna que llevaba tanto tiempo cerrada, endurecida por la necesidad de mantenerse fuerte, se hubiera resquebrajado, con un detalle que nadie más habría considerado importante, porque en esa pulsera no solo estaba su pasado, también estaba su inocencia, su verdad, su humanidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque los grandes cambios no siempre comienzan con promesas ni discursos. A veces todo empieza con un objeto pequeño, olvidado por otros, pero rescatado por quien supo verlo como algo sagrado. A veces, la verdadera transformación no ocurre cuando alguien nos da mucho, sino cuando alguien cuida algo que nosotros mismos ya habíamos dado por perdido. Y ese gesto, aparentemente simple, es el que abre la puerta a una confianza que no se fuerza, que no se exige, se gana. La pulsera, ahora entre sus dedos, era más que una conexión física con el momento en que salvó una vida. Era la evidencia de que su presencia no solo había sido funcional, sino significativa. Era una prueba de que alguien había pensado en él, no como símbolo, sino como ser humano, alguien que merecía ser recordado no por lo que hizo, sino por lo que es. El millonario no habló más, no intentó cerrar la escena con frases emocionales ni con nuevas ofertas. Solo se quedó allí, frente a él, en silencio, esperando, no una respuesta inmediata, sino una señal. Y lo que ocurrió después no fue un sí, ni una aceptación formal, fue otra cosa, una pausa más larga, un suspiro menos tenso, un leve asentimiento de cabeza, un cambio en la postura. No fue un acuerdo sellado, pero sí una grieta abierta, una rendija por donde
Podía empezar a entrar la luz. La pulsera descansaba en su mano como una llama tenue, y por primera vez en mucho tiempo el niño no sentía que tenía que defenderse. No había amenaza en el ambiente, no había urgencia de escapar. Lo que había era espacio. Espacio para sentir sin ser juzgado, para pensar sin tener que decidir en un segundo. Y en ese espacio nació algo nuevo. No fue un impulso, fue una claridad que emergió desde dentro, como si una voz antigua, esa que siempre lo había guiado en 1900, los momentos límite, le estuviera hablando otra vez, pero esta vez no para advertirle del peligro, sino para mostrarle una dirección distinta. Levantó la mirada con calma, y no era la misma mirada con la que había entrado. Había cambiado algo. Seguía siendo firme, pero ahora también era luminosa. Había decisión, sí, pero no la del que huye o se protege. Era la decisión de quien ha comprendido que puede decir sí sin dejar de ser fiel a sí mismo. Asintió, no con un entusiasmo desbordado, ni con una sonrisa teatral. Lo hizo con esa sobriedad que nace cuando uno sabe exactamente lo que está eligiendo. Aceptó, pero no sin antes decir algo que al principio dejó al millonario en silencio, y que luego lo hizo respirar más hondo que nunca. Quiero quedarme, pero no para ser salvado. Quiero ayudar a otros como yo. Y en esa frase todo se reconfiguró, porque no era un pedido, no era una condición impuesta con orgullo, era una verdad puesta sobre la mesa con serenidad. El niño no quería convertirse en el receptor pasivo de una vida nueva que otros diseñarían para él. No buscaba un destino cómodo que lo alejara de todo lo que había vivido. Él quería algo más desafiante, más auténtico. Quería transformar la herida en acción, no borrarla, no ocultarla, sino convertirla en un puente para otros que aún estaban donde él estuvo. Y eso, para el millonario, fue el golpe más profundo, porque no solo estaba ante un niño que había salvado su vida, estaba ante un niño que, después de todo, lo vivido, todavía tenía energía para pensar en los demás, que no se rendía a la tentación del confort ni al privilegio repentino, que no buscaba compensaciones, buscaba sentido, y ese sentido no podía comprarse, solo podía construirse juntos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una diferencia enorme entre alguien que quiere ser salvado y alguien que quiere formar parte del cambio. La primera actitud viene de la necesidad, la segunda, del propósito. Y cuando un niño, que lo ha perdido casi todo, elige la segunda opción, lo que está haciendo no es pequeño, es revolucionario, porque está diciendo, con sus propios términos, que no quiere una vida donde lo miren con lástima, quiere una vida donde su historia tenga impacto, donde sus decisiones generen transformación, donde su presencia abra caminos para otros que también fueron olvidados. Eso es lo que convierte a esta decisión en algo valiente, no solo por lo que implica renunciar a la desconfianza, al miedo, a la autodefensa, sino por lo que representa como visión de futuro. Porque cuando alguien que viene del abandono elige convertirse en guía, en aliado, en constructor de algo más grande que él, está rompiendo la narrativa de víctima para asumir el rol de sembrador. Y eso, en un mundo que muchas veces premia el silencio de los vencidos, es una de las formas más puras de dignidad. El millonario, frente a esas palabras, no intentó convencerlo de otra cosa, no suavizó la petición, no la negoció, solo dijo, entonces empecemos por eso, porque entendió que no había que moldear al niño para que encajara en su mundo, sino abrir su mundo para que lo construyeran juntos. El momento había sido breve, silencioso y cargado de una tensión sutil, pero algo se había resuelto en esa sala sin que nadie necesitara decirlo en voz alta. El niño, aún con la pulsera entre los dedos, levantó la mirada con una determinación que no parecía encajar en su edad, pero que nacía de una madurez forjada en la calle.
en la pérdida, en la necesidad de encontrar sentido incluso cuando nada parecía tenerlo. Y fue entonces, con esa claridad que solo puede venir de una decisión muy pensada, que pronunció sus condiciones. No con arrogancia, ni como quien pone un precio a lo que hizo, sino con la voz firme de quien sabe lo que vale. Aceptaría la propuesta, pero no como un salvado más, no como una historia que termina en la compasión ajena. Solo lo haría si podía ayudar a otros como él. No quería ser rescatado, quería ser parte del rescate. El millonario no respondió de inmediato. Se quedó inmóvil, no por sorpresa, sino por lo que esa petición detonó en él. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien frente a él hablaba sin rodeos, sin miedo, sin buscar caer bien. Y más aún, era la primera vez que alguien le pedía una oportunidad para servir, no para recibir. Porque lo que ese niño estaba pidiendo no era más dinero ni más seguridad. Era dignidad, propósito, la posibilidad de transformar su herida en herramienta, de convertir su historia en un puente. Y ese deseo, tan poco común, tan poderoso, fue el que encendió algo nuevo dentro del hombre que lo escuchaba. Fue como si, por primera vez en años, pudiera mirar más allá del reflejo que el mundo había construido de él, más allá de las cifras, de los títulos, de las propiedades, más allá de los muros de cristal que había levantado en su vida, no solo para protegerse, sino también para mantenerse alejado del dolor, porque sí, había tenido éxito. Pero también había olvidado para qué servía ese éxito. Había perdido el contacto con lo esencial, con las emociones auténticas, con el compromiso real, con la humanidad sin adornos. Y ahora, frente a ese niño que no pedía limosnas, sino colaboración, que no extendía la mano para recibir, sino para construir junto a él, el millonario sintió que una parte suya se removía con fuerza, como si el aire cambiara, como si su rol en el mundo estuviera a punto de ser redibujado desde la raíz, porque no se trataba solo de ofrecer una vida mejor a quien lo había salvado. Se trataba de rehacer su propia vida desde otro lugar, desde un lugar más honesto, más valiente, más humano. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando ocurre una transformación verdadera, no lo hace con fuegos artificiales ni frases motivacionales. Ocurre en los gestos simples, en las decisiones internas, en el momento en que alguien deja de ver a otro como una causa que conmueve o una historia que inspira y comienza a verlo como un igual, como un espejo, como un compañero de viaje que, desde un punto completamente distinto, le muestra la parte de sí mismo que había estado ignorando. Lo que ese niño le ofrecía no era solo la oportunidad de hacer el bien, le ofrecía la posibilidad de reencontrarse con lo que realmente importa, con el sentido, con el impacto genuino que no se mide en estadísticas ni en reconocimiento público, sino en miradas que se cruzan, en caminos que se abren, en vidas que se entrelazan para crear algo que no existía antes. Y fue ahí donde el millonario cambió. No de forma ruidosa ni con declaraciones públicas. Cambió porque eligió ver, porque permitió que la verdad oculta detrás de la desigualdad, del abandono, de la infancia rota, entrara en su conciencia sin filtros. Cambió porque decidió que su dinero ya no sería solo una herramienta de poder, sino de servicio. Porque entendió que el verdadero valor de su fortuna no estaba en lo que podía comprar, sino en lo que él podía sembrar. No pasó mucho tiempo hasta que la idea dejó de ser un simple deseo y comenzó a tomar forma. No como un proyecto vacío nacido del impulso, sino como una consecuencia inevitable de lo que ambos habían compartido. El millonario, ya con la mirada limpia de las viejas estructuras que lo sostenían, y el niño, con la determinación firme de quien ya no quiere ser parte del problema ni del silencio, se sentaron a planear algo que ningún equipo de asesores ni consultores habría podido prever.
No era una campaña, no era una estrategia, era una fundación, pero no como las que nacen para limpiar una imagen o aliviar culpas sociales. Esta tenía otra raíz. Esta nacía de la calle, del asfalto, del vidrio roto y del eco de un grito que no buscaba fama, sino ayuda real. La fundación fue bautizada con un nombre sencillo, pero lleno de significado. Algo que recordaba el momento en que dos mundos se cruzaron y ninguno volvió a ser el mismo. Desde su inicio, dejó claro que no era un proyecto donde uno da y el otro recibe. Era un puente, un espacio donde el que un día fue salvado podía ahora salvar, donde las historias no se contaban para provocar lástima, sino para despertar conciencia, donde los niños de la calle no eran estadísticas, sino semillas de futuro que solo necesitaban tierra digna, agua limpia y una mano que no los soltara a mitad del camino. Y ahí estaba él, el mismo niño que antes se escondía bajo puentes, que dormía entre cartones, ahora hablando en nombre de muchos, no con discursos perfectos, pero sí con una verdad tan afilada que cortaba cualquier argumento vacío. No buscaba aplausos, ni reconocimiento, lo movía otra cosa, una certeza que había nacido dentro de él aquella tarde junto al coche, que si uno puede marcar la diferencia en un momento, también puede hacerlo cada día, que la vida no te pide ser perfecto, solo presente, comprometido, real. Y fue así como empezó todo, no desde un edificio elegante, sino desde un pequeño espacio acondicionado con donaciones, un lugar que se fue llenando de historias, de rostros marcados por el abandono y la desconfianza, pero también por esa luz que empieza a brillar cuando alguien te llama por tu nombre y te pregunta cómo estás sin apuro. Niños que nunca habían tenido un cuaderno nuevo, que no sabían cómo era dormir sin miedo, que creían que el dolor era normal y que el cariño tenía siempre una trampa escondida. Y sin embargo, algo empezaba a cambiar. El niño ya no era invisible, y no por aparecer en portadas o entrevistas. Era visible porque ahora tenía voz, porque cada vez que alguien cruzaba la puerta del refugio, lo encontraba ahí, sentado con otros, escuchando, riendo a veces, llorando otras, enseñando desde su historia sin necesidad de teorías. Era un faro, no uno que alumbra desde arriba, sino uno que camina junto a los demás, que sabe por dónde se cae porque ya se cayó, y por eso también sabe cómo se levanta. Su autoridad no venía del cargo, venía de la experiencia, de esa mezcla entre cicatriz y esperanza que no se aprende en manuales, pero que todos reconocen cuando lo ven. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando una historia de dolor se convierte en plataforma para que otros no repitan el mismo camino, estamos viendo el tipo de transformación que no solo cambia personas, sino estructuras enteras. Estamos viendo cómo lo roto se convierte en raíz, cómo lo que parecía un final era solo una curva en el trayecto hacia algo más grande. Y ese algo más grande no es una salvación colectiva, es una red, una presencia constante, una forma de estar que no se apaga cuando se va la cámara ni se desvanece cuando pasa la emoción. Porque al final lo que esta fundación representaba no era solo ayuda. Era justicia, era reequilibrar la balanza de una sociedad que aún prefiere mirar hacia otro lado. Y el hecho de que la idea haya nacido no en un despacho corporativo, sino en el corazón de un niño que un día lo perdió todo, convierte este proyecto en una de las expresiones más puras de lo que puede pasar cuando la humanidad se organiza con el alma y no con el ego. Las luces del auditorio no eran intensas ni cegadoras, eran cálidas, suaves, como si el espacio hubiera sido preparado no para exhibir, sino para acoger. En las primeras filas, decenas de niños observaban en silencio, algunos con los brazos cruzados por costumbre, otros abrazando sus mochilas con fuerza, como si lo que estaban a punto de presenciar mereciera ser atesorado. Más atrás, rostros adultos llenos de respeto contenían la emoción.
Había profesionales, voluntarios, antiguos compañeros del proyecto, y también estaban él y el millonario, ya no como símbolos opuestos de un sistema desigual, sino como aliados que eligieron construir algo juntos, desde el barro hasta la luz. El niño, que ya no era niño, subió al escenario con paso firme. No vestía trajes caros ni hablaba con tono de político. Su presencia no venía acompañada de sofisticación, sino de autenticidad. Era la misma persona que una vez rompió un vidrio con las manos temblorosas, pero ahora sus palabras tenían la fuerza de alguien que entendió lo que pocos se atreven a vivir, que a veces se nace en el margen para luego convertirse en puente. El auditorio guardaba un silencio casi reverente. Él respiró hondo y comenzó a hablar, no con un guión ensayado, sino con la verdad como única guía. Habló de aquella tarde, del coche, del miedo, de la soledad. Habló de su madre, de las noches y frías del abandono. Habló de su rabia, de su silencio, y luego, con una pausa larga, miró al público con los ojos húmedos y la voz limpia y dijo: «No rompí un coche, rompí mi destino». Y esa frase no fue solo un cierre, fue una detonación, porque en esas palabras había una revelación que todos entendieron, aunque nunca la hubieran formulado así, que a veces, para que algo nuevo nazca, hay que romper lo que parecía intocable, que para cambiar el rumbo hay que atreverse a cruzar líneas que otros nunca se atrevieron siquiera a mirar. Romper un vidrio fue apenas el símbolo. Lo que él rompió ese día fue la cadena invisible que lo unía a una vida de repeticiones. Rompió el ciclo del abandono, de la resignación, de la invisibilidad, y al hacerlo, abrió un nuevo camino no solo para él, sino para tantos otros que ahora también caminaban más erguidos gracias a lo que él sembró con sus pasos. Y es ahí donde la historia adquiere su dimensión más profunda, porque lo que comenzó como una noticia pasajera, como un acto viral, terminó siendo una línea de tiempo que se bifurcó en cientos de destinos. Niños que hoy estudian, que hoy sueñan, que hoy creen. No porque alguien les dio algo, sino porque alguien les mostró que es posible, que lo imposible solo necesita una grieta para comenzar a ceder, y él fue esa grieta, no desde la perfección, sino desde la convicción. El millonario, ahora sentado entre el público, no aplaudía aún. Lo miraba con los ojos brillantes, comprendiendo, quizás por enésima vez, que lo más valioso que hizo en su vida no fue construir empresas, sino haber sabido escuchar a tiempo la voz de un niño que solo pedía una oportunidad para servir, porque aquel encuentro no lo salvó solo a él. Lo despertó, lo reconstruyó, le dio un propósito más allá del éxito. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando una persona que nació en el olvido logra convertir su historia en una antorcha, no estamos solo ante un relato inspirador, estamos ante una transformación colectiva, porque cada palabra que pronunció en ese escenario tocó algo en quienes lo escuchaban, y no porque viniera de una víctima, sino porque hablaba desde la fuerza de alguien que ya no pedía nada, que no necesitaba convencer a nadie, que ya lo había entendido todo, que cambiar el mundo no comienza en grandes gestos, sino en decisiones pequeñas que se toman con el alma abierta, incluso cuando el cuerpo tiembla. Y mientras su voz descendía, mientras las últimas palabras caían, como semillas en el corazón de cada oyente, un silencio poderoso lo envolvió una vez más. Esta vez no era el silencio del abandono, era el de la reverencia, el que se reserva para quienes tuvieron el coraje de mirar su destino a los ojos y romperlo. Y cuando terminó de hablar, no hubo estruendos, no hubo música de fondo, ni siquiera aplausos inmediatos. Hubo algo más profundo, más puro. Hubo silencio, ese tipo de silencio que no incomoda, sino que sostiene, un silencio que honra lo escuchado, que lo mastica lentamente, que permite que las palabras no se disipen como humo, sino que se hundan,
que penetren, que se conviertan en raíz, porque lo que él había compartido no era una historia de éxito, era un mapa de transformación, una línea dibujada con cicatrices, con decisiones tomadas sin garantías, con pasos firmes dados sobre el miedo. Y es ahí donde se revela una verdad que tantas veces se olvida, que la verdadera valentía rara vez es ruidosa. No siempre lleva capa, no siempre se ve. A veces la valentía no grita, a veces solo rompe el silencio con un gesto sencillo, con una elección inesperada, con un martillo oxidado en la mano de un niño que se niega a ser testigo, con una frase que atraviesa como flecha el alma de quien la escucha, porque yo también quise que alguien me salvara. Valentía no es imponerse al mundo, es hacer lo correcto incluso cuando no sabes si alguien más lo hará. Es amar sin garantías, es confiar sin red, y en un mundo que tantas veces premia el espectáculo que enaltece los gestos grandilocuentes mientras invisibiliza los actos silenciosos, esta historia viene a recordarnos algo esencial, que los verdaderos cambios no siempre empiezan en los grandes escenarios, empiezan en la intimidad del alma. En ese instante donde alguien, cansado, herido, hambriento tal vez, decide no repetir el patrón, no heredar la indiferencia, no seguir el guión. Y esa decisión, aunque pequeña, lo cambia todo. Porque la valentía de ese niño no solo salvó una vida, rompió un destino, redibujó la historia, alteró el rumbo no solo para él, sino para cientos de niños que hoy tienen un lugar, una voz, una oportunidad. Y no porque alguien los salvó, sino porque alguien decidió mostrarles que se puede, que incluso desde el fondo, incluso desde el olvido, uno puede convertirse en semilla, en faro, en puente, en testimonio viviente de que lo imposible solo necesita ser interrumpido por un acto sincero. Y ese es quizás el mayor mensaje que esta historia nos deja, que la transformación no necesita permisos, no espera condiciones perfectas. Solo necesita que uno se atreva a dar el paso. Uno, el primero, el que rompe el patrón, el que se arriesga aunque tiemble, el que en lugar de repetir la herida, elige sanarla en otro. Porque cuando alguien rompe el silencio con un gesto auténtico, cuando lo hace sin público, sin cámaras, sin contratos, ese acto tiene una fuerza que arrastra con él realidades enteras. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque este tipo de valentía nos enseña, se contagia, se transmite como fuego cuando alguien se atreve a encenderlo. Y tú, que estás aquí leyendo, quizás también llevas dentro una chispa que aún no has usado, una historia que aún no has contado, una decisión que aún no has tomado. Y quizás este sea el momento de escuchar esa voz interna que no grita pero que insiste, que no impone pero que late y que te susurra desde dentro que tú también puedes romper ese silencio, que tú también puedes ser esa grieta por donde entra la luz. Si llegaste hasta aquí es porque algo de esta historia tocó una parte profunda en ti. Y si fue así, este canal es tu lugar. Aquí no solo contamos relatos, los desenterramos del alma, los transformamos en preguntas que despiertan, en caminos que quizás no habías mirado antes. Si sientes que este tipo de contenido suma, que te acompaña, que te recuerda cosas que el mundo a veces olvida, entonces suscribirte es solo una forma de seguir cerca. Y si de alguna manera este mensaje era para ti, si algo en estas palabras te sostuvo hasta el último segundo, deja un comentario diciendo, estoy contigo hasta el final. Así sabré que estás aquí, del otro lado, resonando en la misma frecuencia. Dale like si sentiste esa conexión silenciosa que a veces no se puede explicar, pero se siente. Y si te quedaste con el corazón un poco encendido y con la mente aún viajando, hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y sigue conmigo por allí. La conversación no termina, apenas cambia de forma.